Vamos a pasar a la penúltima mesa. Gracias por ajustaros al tiempo, que es muy importante. También vienen ahora especialidades muy interesantes para todos vosotros, ya que son especialidades pues, que son demandadas, que se agotan rápidamente. Vamos a hablar de cirugía ortopédica y traumatología, de urología y de ginecología y obstetricia, ¿vale? Así que, para no retrasarnos mucho más, María Valencia Mora, si que puedes empezar con tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Valencia, soy adjunta de traumatología aquí del hospital de la unidad de hombro y codo. A ver. Bueno, traumatología, la verdad es que es una especialidad que casi todo el mundo que hemos elegido pues teníamos bastante claro desde el principio que es algo que nos gustara. Entonces, tampoco, yo solo, bueno, pues os voy a contar algunas cosas por si alguno no lo tiene claro aún. Tradicionalmente, pues pensábamos, oye, ¿qué es la traumatología? Parece que solo son huesos rotos, la gente piensa que es una especialidad pues que hay que estar muy fuerte o que es una especialidad que no estudias y que, bueno, que te dedicas ahí solo a pensar en esto que haces, pero bueno, es verdad que ha cambiado muchísimo y que, igual que el hombre ha evolucionado, pues nosotros en traumatología también, como veis, ha avanzado muchísimo la cirugía artroscópica, se hace muchísima cirugía cada vez con incisiones más pequeñas, con menos sangre, entre comillas, etcétera. O sea, no son solo huesos rotos, son lesiones deportivas, patología del manguito rotador, meniscos, ligamento cruzado, etcétera. Y en los últimos décadas, diría yo, pues muchísimo avance de lo que serían todas las nuevas tecnologías que aplicamos dentro del quirófano y que hoy por hoy se están aplicando, así como la microcirugía, etcétera. O sea, que es una especialidad muy completa en la que puedes hacer de ella lo que quieras. Si te gusta el politrauma, pues puedes tener sangre, huesos rotos y guardias malas, etcétera. Y si no te gusta eso, pues puedes tener una vida más tranquila haciendo cirugía ambulante, etcétera, y una vida mucho más tranquila. En cuanto a las subespecialidades, es verdad que cada vez depende un poco de dónde trabajéis, pero incluso en hospitales pequeños tiende a haber una subespecialización dentro de la traumatología y siempre hay, aunque sea pues, una persona que se dedica fundamentalmente a cada tipo de patología. Si estáis en un hospital pequeño, pues haréis un poco de todo. Puede ser que tú seas la persona de referencia para eso. Si es un hospital más grande, pues hay unidades en las que prácticamente pues hay 3 o 4 personas que se dedican a esa patología. Quien pueda elegir, pues obviamente es mejor estar en un hospital grande en el que durante estos 5 años estás expuesto a un mayor número de casos de cada patología durante todos los años. Si no, pues obviamente en cualquier hospital hay rotaciones específicas para completar, que son obligatorias, de determinadas subespecialidades y otras pues que podéis elegir y hacer de vuestra residencia también un poco lo que más os interese. He empezado por traumatología infantil porque, bueno, en un principio pues es el origen, digamos, de la traumatología. Sabéis que se tratan problemas tanto de ortopedia como de fracturas, infecciones que ocurren en los niños, etcétera, y es una especialidad compleja en la que pues aquí en Madrid tenemos la suerte también de que está el Niño Jesús Hospital, que se dedica solamente a niños, ¿no? Rodilla y cadera es una especialidad muy tradicional, normalmente están juntas, es decir, la gente que hace rodilla y cadera antes se hacía mezclado con pie, pero es verdad que el pie cada vez tiene más entidad propia y es una especialidad que está totalmente de moda en este momento. Hombro y codo, que es a lo que yo me dedico, que bueno, pues tenemos obviamente muchísimas lesiones deportivas, pero también pues fracturas. Sabéis, pues a las personas que se les sale el hombro, que les reducimos, que se trata este problema que se llama inestabilidad de hombro, pues también artrosis, fracturas en pacientes mayores, etcétera. Después, mano y muñeca, que es una especialidad, subespecialidad, también muy completa para aquellos que os guste la microcirugía o que hay gente que sí que puede tener dudas a veces entre cirugía plástica y trauma porque parece que le gusta más la cirugía más delicada, pues las personas que hacen mano y muñeca normalmente tienen gran formación en microcirugía y aquí por lo menos, por ejemplo, en nuestro hospital se encargan de esta parte de realizar colgajos y de realizar cirugía, por ejemplo, injertos corticoperiósticos para el tratamiento de pseudoartrosis, etcétera, y tenemos la suerte de no tener que recurrir a cirujano plástico. Pie-tobillo, como os he dicho, es actualmente probablemente la subespecialidad que más desarrollo ha sufrido en la última década. Hay muchísimo interés en la prótesis de tobillo, que antes no se hacía, y la cirugía del pie es muy prevalente, junto con las fracturas de tobillo, etcétera, con lo cual es algo en lo que también tenéis que tener formación. Cirugía de columna, como sabéis, que también hay parte que la hacen los neurocirujanos,
pero bueno, ¿yo qué voy a decir? Pienso que lo hacemos mejor los traumatólogos porque en el fondo tienes mejor formación en el manejo del hueso, de la osteosíntesis, etcétera, y pienso que tenemos una formación más completa en este sentido para entender cómo funciona la columna. Después, tumores, que es otra subespecialidad muy interesante. Como ha dicho el compañero de cirugía torácica, es verdad que es algo que desafortunadamente tenemos que tener cada vez más formación porque es muy frecuente y hay hospitales en los que hay unidades específicas y si no, pues a veces hay que derivarlos a otros centros. Aquí también pues, tenemos la suerte de tener personas dedicadas a eso. La traumatología es verdad que es una subespecialidad que cada vez como tal está desapareciendo, salvo en algunos hospitales, ya que las fracturas, como se da tanto peso a estas subespecialidades, pues antes sí que había traumatólogos que hacían fracturas, etcétera, y salvo en los sitios en los que haya politrauma, normalmente las fracturas más complejas se mandan a cada subespecialidad porque obviamente pues tienes mejor dominio de esto. Para no extenderme, pues bueno, muchas veces se dice, uy, pues trauma es que no me gusta porque es una especialidad solo quirúrgica. Y bueno, es verdad que es una especialidad quirúrgica y muy quirúrgica, o sea, supone un altísimo volumen en la mayor parte de los centros, en torno a un 40% de todo el volumen quirúrgico de todo el hospital. Además, pues casi hasta un 20% del volumen de consultas, es decir, pasamos mucha consulta, tienes muchísima relación con tus pacientes y aunque pueda parecer una especialidad quirúrgica, los pacientes, simplemente el paciente que tiene dolor, que tú le infiltras la rodilla, se sabe tu nombre, viene a verte cada año y es una especialidad en la que sí que tienes muchísimo trato con el paciente sin necesidad ni siquiera de operarle porque le has mejorado el dolor y puede hacer esto. Cada vez hay más tendencia, creo que en general en España, tanto en trauma como en todo, en formarte específicamente en estas subespecialidades. También depende un poco del sitio en el que al final vayáis a acabar trabajando. Y pues hay grandes avances, sobre todo en la cirugía robótica, en la planificación preoperatoria, en la impresión 3D de prototipos, etcétera, y esto pues es una realidad que sí que se está haciendo. ¿Qué habilidades, cualidades e intereses? Bueno, como todas las especialidades quirúrgicas, como ha comentado también el compañero de cirugía torácica, somos personas muy pragmáticas, tenemos un problema, buscamos una solución y en general que sea rápido y en general que no sea de operar a las 3 de la mañana. O sea, pues tú tienes tu problema, tú tienes tu paciente, tiene un problema, lo solucionas. Y básicamente sí que es verdad que tenemos que ser personas con mucha inquietud, es decir, es una especialidad en la que no se puede vivir de las rentas, hay que estudiar mucho. Tienes 3 áreas fundamentales de estudio. Una, la anatomía. Puede que hasta ahora no haya sido vuestra asignatura favorita, pero si haces una especialidad quirúrgica, entre ellas la trauma, que es tan amplia, tienes que dedicar mucho tiempo a estudiar anatomía. Te va a gustar porque lo vas a necesitar, porque necesitas estudiarla para hacer bien lo que haces. Después, la teoría, como en todas las cosas, pues estudiar fundamentalmente las indicaciones, esto se opera, esto no se opera, las clasificaciones de las fracturas, etcétera. Y después las técnicas quirúrgicas que de re1 pues a veces te sientes un poco abrumado porque de repente son técnicas quirúrgicas que son verdaderos manuales de 50 páginas que te tienes que estudiar cómo se pone la prótesis, de qué tamaño son los tornillos, qué destornillador tienes que usar, etcétera. Entonces, bueno, es otro apartado que igual pues no es tan complicado en otras especialidades y que sí que tenéis que tener en cuenta. El trabajo del día a día, bueno, pues básicamente es quirófano y consulta. La distribución de esto dependerá muchísimo del hospital en el que estéis. Normalmente no pasáis consulta solo en casi ningún sitio siendo residente. Puede que alguna pequeña consulta pues con un adjunto al lado, pero normalmente siempre estás supervisado con alguien. Y el quirófano pues igual, pero el volumen pues depende muchísimo del hospital en el que estéis. Sí que es verdad que en general, tanto en este hospital como en todos, se tiende a que los pacientes cada vez sean más ambulantes, estén menos tiempo ingresados. Contamos con los anestesistas que hacen bloqueos. La mayor parte de los pacientes se van a casa y si no se intenta que haya pues, un proceso de que los pacientes como mucho estén un día, 2, salvo infecciones o casos complejos, con lo cual la planta pues, es bastante dinámica y sí que, como habéis visto, de tanto volumen quirúrgico, pues es un trabajo importante durante vuestra residencia y normalmente pues, estaréis con algún adjunto supervisado también. En cuanto a las urgencias, sí que cosas que tenéis que tener en cuenta es, uno, si estás de puerta o no estás de puerta, es decir, si hay sitios en los que normalmente hay un filtro antes de llegar al traumatólogo o los traumatólogos solo ven patología que haya tenido un traumatismo antes y dolores crónicos, etcétera, pues los ven otros compañeros. Si es un centro en el que haya pues, muchas infecciones, mucha patología compleja, se opere mucha revisión, muchos tumores, porque esto va a tener pacientes más complejos y sobre todo si es un paciente que tenga politrauma o no, porque eso sí que va a condicionar de una forma importante vuestras guardias. Si hay centros, aquí en Madrid en concreto, pues hay varios centros que sí que tienen politrauma, pues eso sabéis que muy probablemente os van a despertar por la noche y vais a tener peores guardias, entre comillas, que un sitio en el que no hay politrauma.
Las guardias, pues lo que he dicho. Otra cosa que, si alguno elige trauma y aún no lo sabéis, pues va a determinar vuestra vida es las fracturas de cadera. O sea, es un objetivo institucional aquí en la Comunidad de Madrid que se operen pronto, entonces pues tanto las guardias, la urgencia, casi el funcionamiento de un departamento de traumatología está condicionado por las fracturas de cadera. Cómo se maneje eso en la guardia depende mucho. Hay gente que tiene un quirófano libre al día siguiente para operarlas. Aquí, por ejemplo, pues se sigue un orden de llegada, digamos, pero sí que es algo que bueno, sí que podéis preguntar que cómo se hace, porque potencialmente es algo que desde que seáis R1 vais a tener que tener en la cabeza. En cuanto a los turnos y flexibilidad, pues bueno, en un hospital público son los que son. En un hospital privado sí que es verdad que tú puedes elegir unos horarios y en trauma hay muchísima oportunidad de trabajar en la privada, pues si quieres tener un horario más flexible o hacer más parte de telemedicina, de ver a un paciente y comentarle la resonancia después, etcétera, sí que existe esa posibilidad. Como no me voy a extender, pero bueno, lo mismo, hay unidades multidisciplinares. El radiólogo que se dedica especialmente a musculoesquelético, pues es vuestra persona de confianza porque vas a tener dudas, le vas a decir pido esta prueba, pido la otra. Y bueno, pues en casi todos los sitios también están subespecializados. Ortogeriatría nos ayuda con el manejo de estos pacientes de fracturas de cadera y luego pues infecciones y patología tumoral, obviamente multidisciplinar, como ya se ha comentado. Puntos fuertes, pues por ejemplo, aquí os he puesto un paciente que necesita este tipo de artilugios para poder atarse los cordones o para poder coger a lo que se le ha caído al suelo. Tiene una artrosis de cadera, le pones una prótesis y el paciente desaparece su dolor, desaparece su limitación funcional y está feliz, tú también estás feliz, y es una cirugía normalmente con un postoperatorio pues, rápido, satisfactorio. En ese sentido, pues es una especialidad que tienes unos resultados rápidos en los que pues, enseguida tienes la sensación de que estás ayudando a tus pacientes. En cuanto al futuro, pues vemos que bueno, prácticamente en trauma pues hay trabajo 100%, tanto en la pública como en la privada. En cualquier sitio hace falta un traumatólogo, entonces pues esto no suele ser un problema y actualmente ningún problema de trabajo. En cuanto a las áreas de innovación, los traumatólogos también investigamos mucho. Aquí en este hospital igual es un 5 o un 10% de la investigación que se realiza. No hay investigación clínica, hay un gran campo en la bioingeniería, tanto en el término de enfocado un poco más a lo que sería la informática y la implantación, como veis, de vías clínicas de inteligencia artificial, etcétera, porque como se maneja tantísimo volumen de pacientes, es algo que interesa mucho a las instituciones. En cuanto a nivel de biomateriales, en cuanto a nivel molecular, celular, de cicatrización de tejidos, etcétera. Y bueno, pues en esto, aquí en este hospital se estimula mucho, pero en casi todos los hospitales hay muchísimos campos de investigación para la traumatología y como tenemos tantos pacientes es fácil poder desarrollarlos. Y en general pues somos gente que nos gusta lo que hacemos mucho y que hay buen ambiente en todos sitios donde vayáis a trabajar, o sea que yo os animo. Para mí ha sido la mejor elección y creo que para que nadie se arrepiente. A ver, bueno, yo soy, mientras pone la presentación, Gonzalo Bueno, uno de los jefes asociados de urología del hospital. Y bueno, me estoy dando cuenta de que todas las especialidades trabajamos un montón, todos vamos a trabajar con inteligencia artificial y todos somos los grandes desconocidos. Así que bueno, voy a intentar ser un poco más original. Bueno, felicitaros por el éxito, que ya llegar hasta aquí es un logro. Y como ha dicho ya algún otro compañero, creo que cualquier cosa que elijáis y os dedicáis a ello os va a gustar. Y lo primero es, en la urología, cuando uno intenta saber lo que es algo, busca en el diccionario de la RAE, o yo por lo menos lo hago, soy un poco rarito para algunas cosas, ¿vale? Y la definición que viene es esta, viene parte de la medicina referente al aparato urinario. Creo que se queda tremendamente corta para todo lo que hacemos los urólogos y cuando uno pues, se queda ya en el siglo XXI y no le gusta lo que viene en el diccionario de la Real Academia, pues se va a buscar en la Wikipedia. ¿No? Y en la Wikipedia creo que es mucho más formal, viene que es una especialidad médico-quirúrgica, primer punto importante, que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento, es decir, muy amplia, de la patología del aparato urinario, de la glándula suprarrenal, del retroperitoneo, ojo, de ambos sexos, y así como del aparato reproductor masculino. ¿Vale? Seguro que en TikTok hay alguna edición mucho más moderna, pero bueno, creo que esto es bastante coherente con lo que hacemos actualmente. Y bueno, voy a hacerlo así. ¿Qué hacemos? Es una especialidad, como os digo, médico-quirúrgica, es decir, no tenemos un espejo en una especialidad médica, quizá la nefro toca alguna cosa, pero en gran parte de nuestra patología lo hacemos todos nosotros y como decimos nosotros, si nos dieran un TAC, podríamos ser prácticamente autosuficientes con todas las cosas que hacemos. ¿Vale? Está estructurada en 5 años, el primer año es verdad que se rota por muchos servicios diferentes, cirugía general, nefro, gine, radiología.
o al menos eso es lo que viene estipulado en el BOE. La realidad es que depende del hospital donde hagáis la residencia, o sea que preguntarlo. Yo, por ejemplo, solo roté en cirugía general, en este hospital sí que lo tenemos mucho más establecido, eso depende de cada centro, pero lo que viene en el BOE por lo menos es eso. Y los otros 4 años sí que se rota en urología y, como os contaré ahora un poquito después, depende mucho de cada hospital cómo esté estructurada las rotaciones y el servicio, por lo tanto eso tenéis que preguntarlo también. Abarca una patología médica muy grande, desde la urología funcional, todo lo que pueden ser disfunciones miccionales, incontinencias, etcétera, toda la parte de andrología, infertilidad, todo eso es puramente médico, todo el tema de infecciones y, por ejemplo, ahora estamos con todo el tema de vacunas para infecciones de orina, toda la oncología. La urología ha sido tradicionalmente una especialidad que ha manejado su propia oncología. De hecho, hay un el que descubrió que el bloqueo hormonal controlaba el cáncer de próstata no era oncólogo, era urólogo, ¿vale? Y es premio Nobel de Medicina. Abarca una patología quirúrgica que va desde la cirugía abierta, aunque cada vez hay menos, pero se sigue haciendo, la laparoscopia y, por supuesto, ahora la robótica, a toda la cirugía endoscópica, ¿vale? Nos metemos con aparatos cada vez más finos por cualquier tipo de orificio y hacemos cada vez tanto tratamiento de litiasis como de estenosis, como de tumores, como de cualquier cosa. Y luego, por supuesto, el diagnóstico, tanto desde el punto de vista endoscópico como de imagen. Ya os digo, el TAC no depende de nosotros, pero casi siempre interpretamos nuestro propio TAC como la ecografía. En casi todos los servicios de urología hay mucha ecografía. A mí me gusta decirles a los resis que el eco debería ser casi el fonendo del urólogo. No veréis nunca un urólogo con un fonendo, pero siempre sabemos mucho de ecografía. ¿Qué habilidades habría que tener? Creo que gusto por la cirugía, aunque me gusta definirla como médico-quirúrgica y así lo he hecho, creo que te tiene que gustar la cirugía porque es un volumen grande. Creo que, aunque no lo ha dicho ninguno de todos los cirujanos que han pasado, creo que un mínimo de habilidades técnicas. Creo que a todo se aprende y uno puede llegar a ser buen cirujano a base de aprender, pero si uno se considera tremendamente torpe, no le gusta nada de hacer cosas con las manos, creo que no es la especialidad. Cada vez se hace más endoscopia, más tema con temas de catéteres y, hombre, pues tienes que tener una cierta, si no habilidad, al menos afinidad por algo, ¿no?, que te tenga que gustar. Una capacidad de trabajo creo que importante, casi todas las quirúrgicas lo exigen. Empatía y habilidades emocionales creo que es importante. Somos una especialidad que lleva en general al paciente durante el diagnóstico, durante el tratamiento, durante el posoperatorio, en enfermedades a veces muy limitantes, para enfermedades oncológicas, etcétera. Y creo que la empatía con el paciente es importante. Capacidad de trabajar en equipo, tanto con otros urólogos como con otras especialidades. Y perdonar, sí que al menos un espíritu de mejora continua, ¿vale? Yo cuando empecé la residencia hace 20 años no se hacía laparoscopia y ahora ya prácticamente no se hace laparoscopia, pero porque se hace robótica o se hace todo en urología. Y esto ha sido en un periodo de tiempo relativamente corto, es decir, para cuando vosotros lleguéis a saber lo que se puede hacer. El trabajo en el día a día, en general, es muy hospital dependiente y muy volumen dependiente del hospital. Por lo tanto, creo que esto es importante en función de lo que queráis hacer por, oye, me quiero quedar en mi ciudad natal o quiero ir a otro lado o tengo un muy buen número o no lo tengo tan bueno, pues en función de lo que preguntéis, preguntad a los hospitales porque depende mucho, ¿vale? Depende del volumen que haya, depende del organigrama. Hospitales más pequeños, casi todo el mundo hace de todo y por tanto pues la actividad se difumina un poco. Hospitales más grandes, como puede ser el nuestro, casi todos los que son grandes, hay unidades monográficas y normalmente las rotaciones se adaptan a estas unidades monográficas. Y luego a la personalización de la actividad, pues igual, depende si el paciente depende mucho de un adjunto, de un equipo, o es tú cada día vas a la consulta de lo que te toque, ¿no? ¿En qué se divide normalmente toda la actividad? Normalmente son estos bloques y creo que como residentes es un poco lo que tenéis que preguntar, cómo está estructurado esto, ¿vale? Es decir, hay hospitales en los que la hospitalización, pues a ti te toca la rotación de planta y estás 6 meses pasando planta. Yo, si me hubiera tocado, se me hubiera cortado las venas, así os lo digo, ¿vale? Pero bueno, cada uno pues lo organiza a su manera. O la consulta lo mismo, ¿no? Pues 6 meses pasando consulta. Pues hombre, está bien decir que es médico quirúrgica, pero si te quedas 6 meses haciendo consulta, pues pareces un médico de familia, ¿no? Entonces, el busca y la urgencia, bueno, pues cómo está distribuido o quién lo lleva. El tema del quirófano, importante, fundamental, cuánto se opera, si opera mucho el residente, cuántos quirófanos hay al día, a la semana. En urología normalmente yo lo he llamado área de diagnóstico y tratamiento, pero sí que hacemos muchas pruebas, se hacen biopsias de próstata, se hacen ecografías, se hacen cistoscopias, se quitan catéteres. Bueno, pues eso cómo está estructurado, cómo está organizado. Y he dejado aparte el tema del trasplante, porque depende si pensáis en el trasplante o vais o acabáis en un hospital trasplantador, pues cómo esté organizado, si se hace en un equipo
equipo aparte, si no, si integra, si el residente participa o no, pues también hay que tenerlo un poquito en cuenta. Hay hospitales que esto lo organizan, pues lo que os digo, ¿no? Tú estás 6 meses en planta, 6 en consulta, luego 3 en quirófano, luego tal. Otros que lo tienen organizado por unidades y tú perteneces a una unidad y cada día de la semana vas a un sitio. Bueno, pues creo que esto es importante que lo sepáis. El horario, normalmente, evidentemente, el oficial es de mañana. ¿Por qué pongo oficial? Hay hospitales que tienen turnos de tarde, por ejemplo, como es este. Hay otros que no lo tienen, pero Strangis te hacen tenerlo. Hay otros en los que hay peonadas y el residente participa o no participa, pues eso depende. En general es hasta que se acabe la actividad. Normalmente lo del residente pues siempre puede alargarse un poco más, pero bueno, pues más o menos en hospitales más pequeños se suele vivir un poco mejor, hospitales más grandes un poquito peor. Y luego el tema de las rotaciones externas, lo normal es que sí que os recomiendo encarecidamente que hagáis alguna rotación externa durante vuestra residencia, elijáis la especialidad que elijáis, y aquí lo que pasa es que te tendrás que adaptar a la rotación de aquel sitio donde vas, pero bueno, normalmente si la has elegido, pues eres consciente de dónde vas y lo que vas a hacer. El tema de las guardias, evidentemente, son presenciales, depende de cada hospital, pero normalmente son unas 5 o 7 al mes, depende si te exigen cubrir o no todos los días del mes que haya un residente o no y del número de residentes, importante también que lo preguntéis. Es muy hospital y suerte dependiente, hospitales más pequeños, dependiendo de la actividad, se suele vivir un poquito mejor, hospitales más grandes, dependiendo de la suerte, se suele vivir un poco peor, ¿vale? Yo con mi coR, que bueno, hicimos la residencia juntos y luego nos vinimos aquí los dos juntos, pues ella tradicionalmente ha tenido unas guardias horribles y yo tradicionalmente dormía la noche entera. Bueno, pues formados en el mismo sitio, pues depende de la suerte que tengas. Luego, lo normal es que se libren al día siguiente, pero preguntarlo también, hay excepciones. Hay hospitales que lo llevan casi a gala el que no se libre la guardia, no, que Leandro no me escuche, ¿vale? Porque esto es totalmente ilegal y debería librarse, pero hay hospitales que todavía lo siguen haciendo. Y luego la actividad científica y actividad privada. Lo pongo aquí porque la actividad científica normalmente tiene que ser por la tarde. Pocos hospitales, al menos a los residentes, os dejan espacio libre durante la mañana para escribir artículos, presentaciones, congresos, tesis, etcétera, y eso es por la tarde, tienes que ser consciente de ello y también pues, preguntarlo. Y el tema de la actividad privada. Normalmente, fuera de legal o no, ético o no, moral o no, si vais a un hospital donde no se hace actividad de tarde, normalmente los adjuntos tendrán actividad privada y sería muy excepcional que no ofrecieran a la residencia en algún momento que vayáis con ellos a ayudarles fuera. Pues eso es una decisión muy personal de cada uno, que le interese o no, de cara a la formación o incluso económicamente, si te va a pagar o no y cuánto te va a pagar. Normalmente pagan poco y mal, ¿vale? Pero bueno, eso normalmente pues te desarrollas, te formas, le vas haciendo la pelota y eso pues igual en el futuro te viene bien, pero bueno, eso tenéis que tenerlo también en cuenta. Trabajo en equipo pues, con muchas especialidades, en quirófano normalmente, evidentemente, con anestesia o cirugía general, con ginecología, y que me perdonen los gines si hay alguno, suele ser más por la iatrogenia que provocan que por otra cosa, ¿vale? Pero bueno, también colaboramos con ellos. En la hospitalización, normalmente medicina interna, he puesto infecciosas aparte porque urología tiene muchas infecciones, muchas complicaciones infecciosas y la sepsis urológica todavía ocupa gran parte de la asistencia y en muchos sitios infecciosas funciona aparte, por supuesto nefrología. Y en consultas externas pues remitimos pacientes a especialidades tan diversas como endocrino, como nefro, por supuesto radiología, las oncologías, etcétera. Por lo tanto, sí colaboramos con muchas especialidades. Puntos fuertes, creo que es el tratamiento integral del paciente, es un punto muy importante de la especialidad. Como os decía, prácticamente cogemos al paciente desde el diagnóstico y lo llevamos hasta el final de toda su patología. Tiene un gran campo de actuación, lo cual puede ser bueno o malo según os lo planteéis. Tiene el aspecto de la diversidad. Si te vas a un hospital tanto a formarte como a trabajar más pequeño, no te vas a aburrir porque no tiene nada que ver un paciente con otro y vas a ver mucha variación. Y al revés, si tú te quieres subespecializar, hay campos enormes para especializarse con un volumen enorme, por lo tanto pues también te puedes dedicar a lo mismo con tal. Y luego lo hemos hablado todos y yo creo que es un punto común, el tema de la tecnificación, cada vez la aparición de los robots, láseres, inteligencia artificial, etcétera, creo que hay que tenerlo muy en pende. Y en urología sí que estamos continuamente pues ahora con aparatos digitales, el robot, los láseres, endoscopios, sí que la tecnología la tenemos muy a mano. Creo que tiene en general una gran carga laboral, por alguna cosa que voy a comentaros ahora. Alta carga emocional e implicación. Como os decía, normalmente son pacientes, muchos con patologías relativamente complejas o crónicas y que normalmente les vemos durante todo el proceso de la enfermedad, con lo cual te implicas mucho con el paciente. Y yo lo escribiría, no lo sé dónde está el límite entre una complejidad alta o media de la patología. Supongo que para cada especialidad lo que hace es lo más difícil del mundo. Bueno, yo no creo que hagamos lo más difícil del mundo, pero sí que algunas cosas de las que hacemos pues pueden llegar a ser muy complicadas.
En cuanto al crecimiento de salidas, creo que hay ahora mismo una gran oferta laboral actualmente. No conozco a ningún urólogo que esté en paro. Ahora bien, oye, no, yo es que quiero ir a hacer trasplante renal al 12 de octubre. Bueno, pues igual justo eso, no. Pero trabajo hay de sobra, y en cuanto a algunos, si tenéis la mente abierta y os queréis seguir, y que me permitan también por la expresión que luego hablan de los madrileños, más a provincias, hospitales más pequeños, están deseando. Ahora mismo, de hecho, mientras estaba allá arriba esperando, me ha escrito la jefe de servicio de Cuenca que anda buscando gente, ¿vale? Es decir, que trabajo hay de sobra. Depende ya luego lo que os cuento, si os queréis quedar en una provincia, en una ciudad, o dependiendo del hospital que haya. Gran crecimiento en la asistencia privada en los últimos años, con muchas especialidades, pero en urología en particular, lo cual abre un nicho de trabajo también muy importante. Indudablemente el envejecimiento de la población, y nosotros somos una especialidad que básicamente hacemos patología de la edad, por lo tanto esto en ese sentido nos va a venir muy bien. También hay trabajo en la industria, aunque no sería importante, y la investigación, aunque tampoco, si os queréis dedicar a la investigación, no hagáis urología. ¿Vale? Áreas fuertes, el tema de la tecnificación ya lo he dicho, cada vez la mínima invasión, inteligencia artificial, no voy a repetirme, todos vamos a trabajar con inteligencia artificial, parece ser, y el tema de la medicina personalizada, sí que es verdad que cada vez vamos más, bueno, pues en general todas especialidades, ¿no? Pues el diagnóstico genético, etcétera, que nosotros también trabajamos en esto. Muchísimas gracias. Y nada, yo me quedaré ahora aquí un ratito, si alguno quiere preguntarme algo a salida, pues encantado. Leandro, pone la presentación ahora, ¿no? Ah, vale. Para pasar las diapositivas aquí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y disculpadme, voy a improvisar un poco porque no era yo la que tenía previsto hacer la presentación, pero bueno, como lo que hago, lo hago cada día, algo con pasión, yo creo que los voy a poder y saber transmitir. Y espero contagiaros un poquito a todos vosotros. Bueno, como introducción a la especialidad, somos una especialidad especial y diferente por la especialidad de la dualidad. Somos una especialidad médico-quirúrgica, somos una especialidad que comprende dos especialidades, que son la obstetricia y ginecología, y además somos la única especialidad en que simultaneamos dos pacientes a la vez. Es decir, en la obstetricia madre y feto los tenemos que ver de una visión global única, o sea, una visión única o global, y somos los únicos especialistas que lo hacemos de manera universal o simultánea. Os hemos puesto aquí también lo de reproducción asistida, porque aunque ahora mismo la especialidad es gine y obste, la reproducción asistida empieza a despuntar como especialidad única, única en sentido diario, es decir, que no, la actividad que hacen los compañeros de reproducción asistida ni participa de la actividad de los ginecólogos ni participa directamente de la actividad de los obstetras. Entonces está casi empezando a considerar una tercera especialidad, pero a día de hoy obviamente integrada en obstetricia y ginecología. En cuanto a la actividad de las principales áreas de trabajo, tenemos un área de trabajo amplia, de entrada porque somos dos especialidades, con lo cual tenemos el ámbito quirúrgico como también dividido en dos partes, la parte quirúrgica de la ginecología y luego la parte de tocurgia en el paritorio, en la parte obstétrica, que no tiene absolutamente nada que ver con la cirugía convencional, una entidad per se, una entidad propia, ¿no? Luego tenemos la parte de, bueno, dentro de la cirugía, por supuesto, la cirugía laparotómica, tenemos la peculiaridad de la cirugía vaginal, que es los únicos cirujanos que hacemos un acceso vía vaginal, obviamente. También participamos en cirugía robótica, se está empezando a introducir de una manera muchísimo más interesante o más importante que hasta ahora, y está adquiriendo gran protagonismo. Por otra parte, en ambulatorio, en nuestra actividad también tiene es muy importante la actividad ambulatoria, porque hacemos prevención de la enfermedad, hacemos prevención del cáncer de cérvix, prevención del cáncer de mama, tratamiento de la patología benigna, tratamiento de la patología maligna. Cuando hablo de patología maligna ginecológica, también la patología mamaria, en ocasiones, y depende del centro, está compartida con cirugía, pero aun y todo en la mayoría de los hospitales la mama sigue siendo también patrimonio de ginecología. Hacemos pruebas invasivas, sobre todo en obstetricia, asesoramiento preconcepcional, técnicas de reproducción asistida, que también son una entidad aparte, que no tiene nada que ver, es una entidad per se que no comparte con ninguna de las otras especialidades. Hacer una transferencia de embriones o hacer una fertilización in vitro no tiene nada que ver con el resto de especialidades, o sea que es una especialidad muy concreta. En el tema de investigación, pues como en lo que os han comentado los compañeros, hay amplias
Hay áreas abiertas en investigación, hay muchísimo en genética en relación a las áreas de reproducción asistida, la obstetricia, en ginecología, en oncogine, que es decir, la investigación es amplia y se puede dirigir en cualquiera de los ámbitos en que nos movemos. Y en cuanto a docencia, la mayoría de los departamentos de los grandes hospitales tienen, o sea, en las universidades tienen departamento propio, y si hablamos de docencia también tiene gran protagonismo hoy en día la simulación, no solo en el área ginecológica, sino también en el área obstétrica. ¿Qué habilidades tenéis que tener? A mí me gusta la especialidad, pero no sé si sirvo, ¿no? Yo no sé, hay cosas, si me mareo, no puedo, si me mareo ante una extracción de sangre, igual no puedo ser cirujano. Quiero decir, hay una serie de estrategias muy detalladas que hay que tener para hacer esta especialidad. La destreza manual, desde el momento que es una especialidad médico-quirúrgica, pues casi que se da por supuesto, o al menos si no se tiene que adquirir. Pero sí que es fundamental en el ámbito, sobre todo obstétrico, en el ámbito del paritorio, el tener un poquito de sangre fría, el mantener el temple y la capacidad de tener una toma rápida de decisiones. La obstetricia es la especialidad en la que todos los de guardia estamos en el comedor y de repente alguien aprieta a correr por el que llama el busca, pero sin descanso. Somos los obstetras, somos los gines, porque hay una bradicardia fetal y tenemos que ir corriendo. Eso yo creo que no pasa en ninguna otra especialidad, ¿no? Hay que mantener un poco el temple, pero hay que actuar rápido. Trabajamos en equipo, el paritorio es también, cualquier médico hoy en día o en un quirófano trabaja en equipo, por supuesto, pero en esta especialidad tenemos un grupo muy concreto de especialistas en enfermería que trabajan en combinación con nosotros, que son las matronas, ¿no? Matronas o matrones. Y tenemos que tener constante capacidad de trabajo en equipo con ellos. Con pediatría también tenemos un vínculo, un piel con piel muy próximo, porque somos un equipo que somos indisoluble, tenemos que trabajar todos en la misma línea, ¿no? En cuanto al manejo del estrés, lo que os he comentado, hay que actuar rápido, hay que actuar con temple, y hay situaciones que, aunque parezcan muy bonitas y que bonita es vuestra especialidad, cuando hay que correr y mucho. Entonces hay que tener esa capacidad de manejar ese estrés. Habilidades de comunicación, pues bueno, luego veréis, os haré un pequeño apartado que nos enfrentamos a situaciones de muchísima vulnerabilidad, gente que no se puede quedar embarazada, gente que se ha quedado embarazada y ha tenido 4 abortos. No te digo ya, bueno, el tema de la oncología, que también lo planteamos, pero el tema de la reproducción y la obstetricia, una muerte fetal ante parto, son situaciones absolutamente complejas en las que tenemos que tener la capacidad, o al menos intentarlo, de ser lo más empáticos posibles y lo más delicados y lo más sensibles, ¿no? Entonces hay que tener esa habilidad, o al menos adquirirla, de poder comunicar con muchísima delicadeza. Y luego, como en toda especialidad, yo os digo que yo la tengo y me imagino que vosotros también, porque estáis aquí, vocación y esfuerzo. Sin vocación no se puede trabajar bien y sin esfuerzo, desde luego, tampoco, ¿no? Trabajo del día a día. Pues como es variopinta, tenemos muchísimos ámbitos de trabajo. Es una especialidad médico-quirúrgica y eso nos divide un poco entre los que están en quirófano o en técnicas de cirugía mínimamente invasiva, o los que están en planta de hospitalización, que eso es común a cualquier hospital, o bien los que están en el paritorio, o bien los que están en consultas externas, ¿no? Eso sería un poco el escenario. Entonces, sí que es cierto que en general en la especialidad nadie sabe todo de todo, porque además lo estaría haciendo mal. Es una especialidad en concreto, estas 2 especialidades inabarcables. Entonces, todos en general tenemos un poco un perfil más obstétrico o tenemos un perfil más ginecológico. Y dentro de cada una de las especialidades aún hay subespecialidades, es decir, hay perfil obstétrico que hace diagnóstico prenatal, hay el perfil obstétrico que hace cirugía fetal, hay el perfil obstétrico que hace paritorio o consulta de bajo riesgo, y son perfil obstétrico. Y sin embargo, el ginecológico pues quizá no tiene gran referencia del diagnóstico prenatal, pero es el que hace la oncogine, o es el que hace la cirugía robótica, o es el que hace la histeroscopia, o es el que hace la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, en general, tú haces la residencia común y tienes una especie de pool común de formación obstétrico-ginecológica, por supuesto, es el pack base, y luego cada uno, o por decisión personal o por las circunstancias en la vida, se va como decantando, ¿no? A veces por las ofertas de trabajo, o a veces al revés. Hay personas que quieren reproducción, tienen la posibilidad de una formación especializada posterior, hay un máster de reproducción en el que te decantas por esa formación, o te decantas, tú te gusta el paritorio y te decantas por hacer guardias en algún sitio y vas adquiriendo un hábito obstétrico. Es decir, a veces la decisión es propia y a veces la decisión viene dada por el ámbito, lo que te va ofreciendo la vida, ¿no? Pero sí que es claro que normalmente los perfiles son bastante definidos, o ginecológico o obstétrico, y luego aparte los compañeros de reproducción, que en general también se dedican a una única actividad. Bueno, hospitalización, urgencias. La urgencia obviamente es común a todos, es una urgencia
densa en el sentido de que hay muchísima demanda, tenemos muchísimas urgencias y luego tenemos muchísimas urgencias a muchas horas, porque la patología obstétrica no tiene hora. Entonces, la paciente sangra a las 3 de la mañana, viene a las 5 de la mañana porque tiene contracciones o empieza trabajo de parto a las 3 de la mañana. Entonces, eso hace que la guardia, si buscáis una guardia cómoda, que personalmente pienso que no debería ser el objetivo de tener una especialidad, pero bueno, no son guardias cómodas. Los obstetras siempre somos los de las malas guardias, independientemente de que nos guste o no, ¿no? Han comentado los compañeros, no me voy a repetir, las guardias son un poco base en todos sitios, guardias de ahora mismo de 24 horas, se postula que serán de 17, eso está en las negociaciones. Y lo demás, igual que cualquier otra especialidad, turnos de mañana o tarde y flexibilidad horaria, pues según estés trabajando en un centro hospitalario, hay muchísima consulta privada, hay muchísima consulta ginecológica de prevención, solamente de revisión ginecológica. La mayoría de las pacientes o mujeres hablan de mi ginecólogo y mi dentista y nadie dice, bueno, también, pero igual no mi traumatólogo, mi internista, ¿no? En general hay una sesión como de posesión, ¿por qué? Porque cogemos a la mujer desde los 25 años en su cribado y no la abandonamos en el camino y somos su médico de referencia en la patología ginecológica. Y no solo patología, también en la prevención ginecológica. Entonces, hay una especie de complicidad en la continuidad porque empiezas el camino con ella y lo continúas, ¿no? Trabajo transversal multidisciplinar, yo os lo he dicho. Hay cada vez más protagonismo de la genética en general, pero os imagináis en el mundo del diagnóstico prenatal, que ahora mismo es todo un campo abierto, en el mundo de la reproducción asistida, en el mundo de la oncología, luego ya en técnicas endoscópicas, láser, lo que comentaba antes el compañero de urología, pues también aplicable a la ginecología. Puntos fuertes, pues puntos fuertes que hay. A mí me parece una especialidad apasionante en el sentido de que es la única especialidad que tiene la posibilidad de crear vida y eso que suena casi milagroso, ¿no? Dicho así es un poco prepotente, pero sí que es verdad que acompañamos mucho en momentos vitales importantes. Uno es el momento de la posibilidad de crear vida en parejas que no tienen posibilidad de hacerlo de forma espontánea. Tenemos la posibilidad de asistir al nacimiento, la posibilidad de acompañar o al revés, impedir que una pareja que no quiere quedarse embarazada la podamos asesorar. Luego podemos asistir a la patología ginecológica, le podemos asistir a la menopausia, si tiene un problema mamá también lo vamos a asistir. Quiero decir, no es que seamos pluripotenciales, pero sí que acompañamos a la mujer en gran parte en todas sus etapas de la vida, ¿no? No me quiero extender mucho más. Complejidad que tiene la especialidad, os lo he dicho, tiene malas guardias, tiene una carga laboral elevada, pero por contra también hay muchísima oportunidad de trabajo, precisamente porque hay mucha demanda. Entonces, hay oportunidades de trabajo en sanidad pública, en sanidad privada, hospitalaria, las guardias obstétricas no las quiere nadie, con lo cual hay posibilidad de trabajo. Es decir, tampoco conozco a nadie que no esté trabajando en lo que quiere, efectivamente con los matices de que uno se pueda decantar hacia un campo u otro de la medicina, ¿no? En cuanto a complejidad, pues variable. Hay patología ginecológica que es benigna y es quizá de manejo más sencillo, pero hay patología ginecológica oncológica que la lleva especialmente el ginecólogo. Hay un ginecólogo-oncólogo específico para patología de la mujer, ¿no? Es compleja en algunas otras áreas. En el área del diagnóstico prenatal pues también tiene una complejidad mayor porque son pacientes, bueno, la complejidad de la ecografía, estás haciendo una exploración a través de otra persona, entonces no es una exploración directa. Quiero decir, bueno, tiene partes fuertes y partes que son más complejas, ¿no? Y luego tiene un contacto emocional elevado por todo lo que os decía, el contacto con la vida, ¿no? Sobre todo en esos momentos de vulnerabilidad, de una pérdida fetal, de abortos recurrentes, no me puedo quedar embarazada, he perdido 3 hijos. Bueno, pues en esos momentos en que genera muchísimo vínculo porque realmente son momentos muy vulnerables para la mujer. Y ya termino porque ya me estoy descosiendo el tiempo. En cuanto a lo que os he dicho de posibilidades de trabajo en hospitales, consultas privadas e investigación, no hay problema. O sea, en uno u otro ámbito hay muchísima movilidad y hay posibilidad de trabajo en consulta privada o en hospitales públicos incluso. Y en cuanto al futuro de la especialidad, pues ahora mismo está en auge la cirugía robótica en el tema ginecológico, en lo que es la cirugía. También hay muchísimo avance en la genética y en la aplicación del diagnóstico prenatal, en inmunología para terapia dirigida en oncología. Bueno, microbioma vaginal ahora mismo está muy de moda también y parece que tiene un protagonismo específico y un campo de investigación posterior. Quiero decir que, bueno, a mí me parece una especialidad muy completa, sobre todo que son 2 especialidades en una y, bueno, quien esté dispuesto a pasar mucho sueño, pero a estar bien, pues quizá la puede decidir, ¿no? Y gracias a todos.